Mi nombre es Diego Barrios, habitante de la comuna de Santa Cruz, líder social y comunitario ya alrededor de 30 años, activista de derechos humanos, trabajando siempre sobre todo en el tema de juventud, acá en el territorio. Mira, estábamos en la época de los 90 cuando muchos saben qué pasó en los 90, la violencia, todo el tema de Pablo Escobar, del cartel de Medellín, de los asesinatos sistemáticos de jóvenes en los territorios, en las comunas. Aquí en este territorio había un conflicto armado entre dos bandos. Después se llega a un acuerdo de paz y fue lo que permitió empezar a romper unas barreras que no eran tan invisibles y se comienza con un proceso que se llamó Despertar Juvenil, que era una casa juvenil que entra en programas de casas juveniles de Medellín, con la intencionalidad obviamente de darles espacio a los jóvenes que no podían cruzar ciertos territorios y empezar a trabajar por lo social, por lo comunitario, por lo cultural, por lo deportivo, y eso es lo que motiva. Yo no estaba ni siquiera en la ciudad, porque por el tema de violencia yo me había ido por allá para un pueblo, para una vereda, y cuando yo llego es que me doy cuenta pues de que estaba iniciando un proceso, entré, ahí empezamos como a, digamos, sí, a ejercer un liderazgo y después terminamos pues obviamente llevando las directrices de ese proceso que duró unos 20 años. Mira, es muy, como yo les dije, cuando yo llego es que me encuentro con el proceso, pero realmente quien monta el proceso era un muchacho que hacía parte de las milicias. Él fue el que convoca el proceso de los jóvenes. No funciona él como líder porque obviamente era un líder militar, entonces su forma de tratar a los muchachos era militar, es decir, se amenazaba muchas veces por alguna función que un integrante no cumpliera y eran muchachos adolescentes. Entonces empezó a fracturar la cosa y es cuando la gente democráticamente, muy presionados, porque fue bajo la presión de, digamos, de la plana de la comandancia acá de las milicias, que en un asunto democrático por votación me eligen a mí como coordinador y lo sacan a él porque había que sacarlo, pues, porque no podíamos. Y también era la posibilidad, como estuvimos tanto tiempo en guerra, no podíamos cruzar de un lado para otro, era esa posibilidad y lo que buscábamos era cómo juntábamos sobre todo este territorio de Moscú con el territorio de La Rosa, que era donde estaba el otro grupo armado. Entonces era permitirnos también otra vez juntarnos, conocernos, descubrirnos, porque la guerra no permitió eso, es decir, no se podía. Y en la guerra que hubo acá, porque es que es muy diferente un conflicto urbano a un conflicto rural, pues acá lo que caía, o los muertos en su gran mayoría eran jóvenes inocentes, es decir, por ser de un sector o del otro, pero realmente que empuñaran las armas y eso no. Entonces creo que era toda la posibilidad de decir nos juntamos, de decir nos queremos conocer, queremos romper barreras, y creo que era eso. Muchos de ellos obviamente eran los primos, los amigos, los conocidos de los actores armados. Eso también fue un tema bonito porque entonces también se demostró que sí se podía, que nos podíamos juntar. Mucha gente no le gusta hablar de esto, pero realmente sí había una conexión, una interacción con los grupos armados. Sin romantizar, como tú me dices, era porque era un proceso más social armado, es decir, muy diferente de lo que se vive hoy. Entonces eran muy cercanos, muchos líderes hacían parte de ese proceso, muchos líderes teníamos muchas reuniones con ellos, porque había también la posibilidad de dialogar temas de territorio, es decir, cuando a algunos nos parecía a los líderes, nos sentábamos con ellos y venga, cómo organizamos la casa, ¿cierto? No había un temor como lo puede haber hoy en día. Entonces por eso hubo ese acercamiento, no había monopolio, nos tocó salvar muchas vidas también de jóvenes, entonces nos tocaba sentarnos con ellos, ¿cierto? Y esa temporalidad, eso duraría unos 5 años, mientras ellos estuvieron en el territorio, después de que se desmovilizan, porque se desmovilizan y ya es un asunto muy diferente, que es otra historia aparte, muy compleja que se vive, porque realmente las milicias no se desmovilizaron, porque es que usted cuando se desmoviliza es porque usted sale de un territorio
como en el caso de la guerrilla, sale del monte y se va para sus municipios donde viven, pero acá los muchachos se quedaron ahí, con el agravante pues, de haber montado una cooperativa de seguridad armada, entonces literalmente las armas no se dejaron, siempre estuvieron ahí presentes. Entonces siempre hubo esa conexión, mucha gente le dará temor decirlo, pero sí la hubo porque nos teníamos que sentar con ellos también a organizar muchas cosas de territorio y darnos la posibilidad de hacer acuerdos de paz, pactos de no agresión, entonces nos tocaba interactuar con ellos. Entonces, créeme que había muchos espacios de reuniones donde estaban los líderes, los sociales, y estaban ellos ahí también. Salvamos muchas vidas, literalmente nosotros salvamos muchas vidas porque si no hubiera estado el proceso juvenil como tal organizado, dos cosas. Uno, hubieran sido más los muertos, los jóvenes caídos en este conflicto, y por otro lado le arrebatamos un poco de jóvenes a los combos, porque generamos ese espacio donde estaban los muchachos, donde encontraron otra expectativa alternativa, por lo que me preguntabas ahorita, aquí no habían procesos, de pronto estaba el grupo que siempre ha estado pues, de la parroquia, pero procesos como tal organizados de jóvenes, en Santa Cruz no había, ¿cierto? Entonces eso fue un gran logro. Creo que el otro gran logro, que fue muy extraño porque yo termino siendo vocero del proceso de paz, de dejación de armas de las milicias, por un asunto casi obligatorio, hay que decirlo, cuando ellos necesitaban organizar las conversaciones con el gobierno, necesitaban un vocero nacional que no tuviera líos jurídicos, y me dijeron, tiene que ser usted. Así yo hubiera dicho que no, tiene que ser usted. Entonces creo que eso fue un gran logro. Ya con el correr de los tiempos, que usted se encuentre con jóvenes que digan, gracias al proceso juvenil, estoy en la universidad, soy profesional, me encarrilé en la vida porque estaba descarrilado. Yo creo que esos son los logros más grandes, y que pusimos el contexto de Santa Cruz en ciudad, es decir, el del tema de conflicto urbano de Santa Cruz, lo pusimos en un contexto de ciudad, en un diálogo de ciudad y de país. Eso también fue muy importante, y haber traído acá, porque la institucionalidad no estaba presente en los territorios, que ese era el otro asunto. Aquí llegaba la policía o el ejército a llevarse a los muchachos para el ejército, o la policía a atropellar a los jóvenes, o una cosa un organismo que llamó el DOP, llegaba también a asesinar a la gente, a los jóvenes, ¿cierto? Para nadie es un secreto. O toda esa persecución de los grupos, de los pepes, de llegar a los barrios a asesinar a los jóvenes. Por aquí pasaron todos los actores armados, siempre lo he dicho. Entonces, realmente creo que esos fueron los logros. Para mí, importante salvar vidas, traer la institucionalidad aquí, que viniera una consejería presidencial aquí a hablar del tema de juventud con un recurso grande, a crear las casas juveniles como espacios físicos, es decir, a entregarlas, a construirlas, a dotarlas del bienestar familiar, porque tampoco los actores armados dejaban entrar la institucionalidad, que eso es otra cosa, porque había ese rechazo, porque los actores armados de tiempo eran de izquierda. Entonces había ahí una barrera grande, y aquí no podía entrar la institucionalidad, y se pudo abrir la puerta con bienestar familiar. Ya después llega la consejería presidencial, ya después llegan otras entidades al territorio a trabajar todo ese tema de juventud. Yo, sin atrever a equivocarme, diría que ha sido lo más acertado que haya tenido un gobierno nacional para tratar un tema tan delicado como el tema de violencia juvenil en Medellín. Es decir, porque pusieron todo el empeño, todo el recurso, toda su gente, todos los funcionarios a trabajar en pos de eso. Es decir, el programa de casas juveniles era un programa bandera de la Consejería Presidencial de Medellín, y estaba inclusive dentro del COMPES. Es decir, tenía su recurso y tenía todo para meterle a ese tema de los jóvenes. Como les decía ahorita, por eso se construyeron en el tiempo 9 casas juveniles en Medellín. Cuando se construyeron, obviamente es iniciativa ciudadana, pero ellos entonces ponían la sede como espacio físico, ahí para que la administraran los líderes de los procesos. Y hubieron muchas oportunidades de estudio, laborales. Primera vez que a los líderes les reconocen su trabajo económicamente, nos dan unos bonos económicos para que nos pudiéramos estar moviendo en pasajes, en cosas, y creo que eso fue lo más acertado, y que se creara una política pública de juventud. Es decir, pusimos el tema de juventud en la agenda del gobierno,
a decir, venga, que es que a Medellín está muy complicada la cosa y cómo vamos a tratar de, primero, de subsanar un poco heridas que nos deja esa violencia del narcotráfico y de todos los actores armados que han pasado por Medellín y que todavía pasan. Poner a conversar ese tema a un nivel ya nacional, creo que es una gran ganancia. Y eso lo logramos porque había una cosa que era la juntanza de todos los barrios de Medellín y en especial donde están las casas juveniles. Es decir, entonces acá confluíamos Santa Cruz, Villa del Socorro, Villa Niza, Popular 1, Popular 2, Santo Domingo 1, Santo Domingo 2, una parte de Bello que tenían una corporación también de jóvenes y trabajamos todos de la mano, que eso ya es muy difícil verlo. Y todos de la mano es que todos nos sentábamos a hablar con el gobierno porque eran hasta mesas de negociación, ¿cierto? No aprendimos a que no nos impusieran nada, sino venga que es que esto es conversado, venga que es que esto no es que a ustedes les parezca que es que los jóvenes de Santa Cruz necesitan esto, sino que es que necesitan los jóvenes de Santa Cruz desde los mismos jóvenes. Pues sí, como les decía ahorita, fue muy complejo porque yo de ser un líder social, de estar en el tema de la paz de los jóvenes, entrar en un proceso tan fuerte como fue el proceso de las milicias de Medellín. Yo no he sido actor armado, pero obviamente me relacionaron al ser vocero de ese proceso. Pasan muchas cosas, porque entonces ya empezamos a hablar ya de un tema de paz urbana, hablar de un tema de dejación de armas, ya hablar de un tema ya de sentarnos con otros actores armados que están en el territorio que no eran de las milicias, a conversar también para que venga cómo es que vamos a convivir en este territorio. Se lograron muchas cosas. Ya cuando empezamos a entender que lo político está en nuestras vidas y que hay que estar en espacios políticos de poder, de decisión del territorio, ya empezamos a participar como candidato a la JAL, llegamos a la JAL, ya estuve como consejero territorial de planeación de la zona nororiental, en ese tiempo también estuve como consejero municipal de paz y reconciliación y creo que todo eso se logra por toda la trayectoria que traíamos obviamente y el reconocimiento en el territorio, porque nosotros no éramos de barrio, no que éramos de comuna, inclusive de zona nororiental, ¿cierto? Entonces creo que se logran y los grandes logros creo que fue esos, haber llegado también a estar en espacios de decisión política y lo que les decía ahorita, el reconocer que muchos jóvenes que arrebatamos de ahí ya sean profesionales, ya hayan hecho su proyecto de vida y que se lo agradezcan al proceso, creo que es una inmensa ganancia, ¿cierto? Hemos estado en nuestros procesos, entonces fundamos la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 2, entonces estuvimos ahí con un proceso de red de derechos humanos y seguimos en la lucha. Ahora estamos en la Junta de Acción Comunal de acá de la comuna, soy el representante para su comunal de la Comuna 2 y ahí seguimos. Cuando uno se mete en esto, no me veo haciendo otra cosa en la vida. Pues realmente, para mí no habían dificultades. Creo que nosotros nos tocaron unas alcaldías municipales y unos gobiernos nacionales que le aportaron mucho recurso al tema de lo cultural. Es decir, había mucha más facilidad de presentar un proyecto, mucha más facilidad de tú manejar los recursos, ¿cierto? Y estaban todas las posibilidades dadas para que usted presentara propuestas y fueran aprobadas en el corto tiempo. Como ahora que es presente, un proyecto que usted lo vislumbra para hacerlo en 6 meses, tiene que hacerlo en 3 meses. Eso no deja capacidad instalada, eso no permite que se construya nada, es simplemente la ejecución de unos recursos y en muchos casos para que unos pocos se enriquezcan del tema social y comunitario. Entonces yo siento que en esa década de los 90 y todo lo que vivimos, no habían esas talanqueras para presentar propuestas, todo era aprobado, todo era concertado con el Estado, entonces, que es muy diferente ahora, obviamente. Entonces, en ese aspecto yo no tuve realmente mayores problemas, o no tuvimos pues. En la actualidad, porque como entonces aquí están contratando los grandes operadores, que son los que ejecutan los proyectos en los territorios, y a unos poquitos, entonces como te digo, son proyectos que se visibilizan para ejecutarse en 6, 7 meses y hay que hacerlo en 2 meses, 3 meses, no quedan bien hechas las cosas, ¿cierto? Y eso es lo que también le ha prohibido a las organizaciones sociales que contraten
porque todos se lo están entregando a los grandes operadores, a los amigos de los amigos, y entonces realmente un desarrollo del territorio en ese tema, lo cultural, no se vislumbra. Es decir, cuando usted hoy en día hace un taller imaginario con los jóvenes, créanme que le van a decir que están las mismas falencias de hace 20 años. Las mismas falencias, porque tuvimos una involución, estamos en un retroceso que a uno le preocupa bastante. Y uno ve como día a día ese movimiento juvenil, usted en la comuna no lo va a encontrar. Sí, hay unos grupos de muchachos que están haciendo cosas muy interesantes, pero como una corporación como Despertar Juvenil que llegó a tener 180 jóvenes, es un mundo de gente. Y no solo eso, sino trabajando de la mano con los adultos mayores, que ahí queda, lo que queda de Despertar Juvenil es el grupo de los abuelos, porque ahí todavía está la sede con los abuelos. Era muy diferente realmente. Entonces hoy vos no ves proyectos juveniles o culturales que generen un impacto en este territorio. Muchos se van a molestar por lo que digo, pero es mi punto de vista, es lo que vivimos en ese tiempo, obviamente. No, la invitación que venimos haciendo, intentando hacer hace rato, es el tema de juntarnos, pero de juntarnos para construir, de juntarnos para que a ese territorio le vaya bien. Esa es la invitación a los jóvenes. Es muy preocupante el tema de los jóvenes en este territorio, porque se perdió la expresión juvenil, se perdió el movimiento juvenil, se perdieron las caminatas juveniles, los encuentros juveniles. No hay quien lo haga. Pero eso no se puede esperar una respuesta de la institucionalidad ni de nosotros los que ya estamos en ese ciclo de la tercera edad, ¿cierto? Tiene que ser desde ellos. Claro, uno desde la experiencia puede aportar. Creo que esa es la invitación. Y lo decía Jaime Garzón, si no son ustedes muchachos, les vaya el berraco. Entonces la juventud es la que tiene que volver a enarbolar las banderas de todos estos procesos, ¿cierto? Invitar, llamar, vengan, juntémonos. Y los liderazgos, pues, es una utopía que tengo, que se ha intentado y se han logrado cosas, es de juntarnos, primero respetando la postura del otro, apoyándolo del otro para que apoye también lo de nosotros en el sentido de que aquí todas las propuestas son válidas, ¿cierto? Pero aquí simplemente vale mi propuesta y la tuya no vale, porque no es la mía. Entonces la invitación siempre será esa, una comuna, primero con una renovación del liderazgo, le urge al territorio. La Comuna 2, lo irán descubriendo ustedes, está involucionada totalmente, nos devolvimos 30 años atrás, nos hemos devuelto. Y la invitación tiene que ser eso, a juntarnos para el desarrollo del territorio, a pensar en los megaproyectos. Aquí se piensa solamente en el proyectico, pero no se piensa en cómo se coge un gran recurso en PP para hacer algo grande. Una comuna que ha sido golpeada, que le prometieron una uva y dejaron sin la uva, a los ojos de muchos líderes que después aplaudían a ese candidato allí en Andalucía, y él diciendo, y aquí les hice una uva, y ¿dónde está la uva? Y nadie fue capaz de parar a decirle, está descarado, ¿cierto? Golpeada, una comuna de la ciudad que es una esquina, la ciudad fundamental, importante, que tiene todas las problemáticas habidas y por haber, pero si en la mentalidad de los líderes no está el desarrollo del territorio, si en la mentalidad de los líderes solamente está la ejecución del proyecto para ver cuánto me queda, vamos desde para atrás. Entonces la invitación siempre va a ser esa, vengan, juntémonos. Y renovación del liderazgo, o sea, que hay muchos liderazgos incógnitos, porque aquí también se clasifica el que es líder. ¿Y ese de dónde salió? Si no lo conocía yo. No, aquí hay mucha gente que por allá en su cuadra, hay señoras que reúnen los niños, les hacen un chocolate, un arroz con leche, les ponen una película, y son trabajos incógnitos, pero que generan un impacto. Y el llamado, como les digo, el tema de la juventud, creo que indiscutiblemente el tema de la juventud, hacerlo desde los colegios, que es donde pronto los podemos concentrar más fácil, y de ahí arrancar con un tema de movimiento juvenil en el territorio. Voces sin fronteras. Medellín Futuro.